de padecer por ustedes, pues así soy el que voy completando en mi existencia terrena y a favor del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Lo que aún falta al total de los sufrimientos de esta iglesia, he llegado a ser servidor conforme al encargo que Dios me ha confiado de anunciarles plenamente su palabra. Colosenses 1, 24 al 25. Hemos comenzado con esta palabra de Dios hoy porque hoy, 26 de abril del 2023, se cumplen 25 años de el vil asesinato de Monseñor Juan José Gerardi Conedera. ¿Quién era Monseñor Juan José Gerardi? Era obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Guatemala ese 26 de abril de aquel año de 1998. 2 días después de la presentación del informe interdiocesano para la recuperación de la memoria histórica llamado REMI, todavía estaba muy reciente aquella noche inolvidable en la Catedral Metropolitana con la presencia del señor arzobispo en ese entonces, Monseñor Próspero Penado del Barrio, el nuncio apostólico y la conferencia episcopal casi en pleno, con masiva presencia del pueblo y organizaciones de la sociedad civil, en la que se dio a conocer solemnemente el informe REMI, donde se describen y narran pormenores de los crímenes cometidos en Guatemala, tanto por el ejército como por la insurgencia en los años del conflicto armado interno. Esta fue como los antecedentes del asesinato de Monseñor Gerardi. El REMI había sido un estudio que se había hecho a través de la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado. Y había ahí, como lo decimos, una narración pormenorizada de los crímenes que se habían cometido en esa época. Y hoy llegamos a 25 años de ese asesinato. Entre los que se dirigieron al pueblo esa noche desde el ambón de la catedral estaba Monseñor Gerardi, cuyo discurso ampliamente aplaudido reproduce claramente la importancia de dicho informe. Él dice esto: el proyecto REMI, en el confluir del trabajo pastoral de la Iglesia, es una denuncia legítima, dolorosa, que debemos de escuchar con profundo respeto y espíritu solidario. Pero también es un anuncio, una alternativa para encontrar nuevos caminos de convivencia humana. Cuando emprendimos esta tarea, nos interesaba conocer
para compartir la verdad, reconstruir la historia del dolor y muerte, ver los móviles, entender el por qué y el cómo, mostrar el drama humano, compartir para la angustia de miles de muertos, desaparecidos y torturados, ver la raíz de la injusticia y la ausencia del valor. Estas fueron una de las palabras que Monseñor Gerardi pronunciaba el 24 de abril de 1998, en la noche en que entregó y puso en las manos del pueblo de Guatemala este mensaje. ¿Podría imaginar Monseñor Gerardi en ese momento que la firma de tal osadía habría de estar ratificado con su propia sangre? Ciertamente, desde los años de su permanencia en la diócesis de Quiché, la muerte fue su compañera. Tal vez con San Francisco de Asís, más de una vez la reconoció como hermana. Pero siendo un hombre práctico, cualidad con la que todos lo conocimos, más bien pensaba que su presencia en la planificación y ejecución del proyecto REMI era un baluarte disuasivo para quienes quisieran atentar contra su realización o las personas encargadas de llevarlo a cabo. Si bien su muerte nos tomó a todos por sorpresa, no nos sorprendía en esta Guatemala del Quetzal, de la eterna primavera y de la eterna tiranía, donde tantos y tantos guatemaltecos fueron clasificados en el altar idolátrico de la prepotencia, del poder y los mezquinos intereses económicos. Por eso podríamos concluir, estamos leyendo la presentación del libro Monseñor Gerardi y Padre Hermógenes López, que fue un trabajo presentado al convocar al Congreso Misionero de la Comisión Central que organizaba ese encuentro. Pues hoy cumplimos 25 años. Esto que hemos leído son palabras del muy arzobispo bueno, Monseñor Próspero Penados del Barrio. Es hermoso poder recordar a Monseñor Gerardi hoy que se cumplen 25 años de su asesinato. Vamos a ir leyendo algunas partes de su biografía, algunas líneas pastorales que él dio en su tiempo. Y de veras no lo recordamos así con tristeza, sino con mucha esperanza, porque aquella voz que los malos quisieron callar aquel 26 de abril de 1998 se universalizó cuando quisieron deshacer sus pensamientos. Ustedes saben la forma en que fue asesinado, ¿verdad? Con una
con un bloque de concreto ya fuerte, duro, le deshicieron su cabeza. Algunos estudiosos de la psicología dicen que le quisieron deshacer su cabeza como para borrar sus pensamientos, como para borrar sus ideas de Guatemala, pero no lo lograron. Sucedió lo que sucedió con Jesús allá en el Calvario. Los soldados, los fariseos, los sumos sacerdotes del templo de aquel tiempo se burlaron de él, y creyeron que aquel Viernes Santo había terminado todo. Pero no fue así. Hoy ya vamos caminando sobre el siglo XXI y la voz de Jesús sigue viva, sigue latente, sigue iluminando la historia de este pueblo. Y eso pasó también con Monseñor Gerardi. Quisieron callarlo, quisieron decir, basta ya de que nos esté señalando que nosotros somos los culpables del sufrimiento de esta Guatemala. Y por eso, como les decía, fue asesinado, le machacaron su cerebro físico y falleció en el garage de su parroquia, que era ahí la parroquia de San Sebastián, ahí en la zona 1. Yo quiero contar también algunas cosas que yo pude palpar de él. Yo tuve la dicha en ese tiempo, yo era, pues, estaba sirviendo en una de las parroquias acá de Jalapa y era también encargado de la pastoral social de la diócesis de Jalapa, que en ese entonces estaba pastoreada por nuestro gran pastor también, Monseñor Jorge Mario Ávila del Águila. Y por estar en la pastoral social, yo tuve la dicha de estar también junto a Monseñor Gerardi durante algunos años, porque él era también encargado de la pastoral social nacional. Y tuvimos la dicha de compartir varios encuentros, escucharle, percibir de cerca lo que él pensaba de la historia de Guatemala. Era un hombre, ¿qué les diría yo? Alegre cuando uno se comunicaba con él. Era un hombre amable, que se sentaba con uno. Yo me acuerdo que tuvimos varios cursos en diferentes lugares de Guatemala y por las noches, cuando ya había un espacio de descanso, pues buscábamos lugares adecuados, o más bien él buscaba lugares adecuados, tranquilos, para descansar, y ahí tratábamos nosotros, los que nos gustaba escucharle, de ir a platicar con él. Era un hombre alegre, le gustaba contar chistes y pasábamos noches agradables. Esto pues se los cuento para que si un día nosotros lográramos que declararan santo a Monseñor Gerardi, yo podría decirles el santo que conocí, que toqué, que conviví con él, que comí muchas veces en la misma mesa. De eso vamos a ir hablando en este programa para que también nuestros niños, nuestros jóvenes vayan
reconociendo a estos grandes valores humanos que tuvimos en Guatemala. Como les decía, él fue asesinado la noche del 26 de abril de 1998, allí en su casa. Fue un domingo que se regó la noticia inmediatamente, ¿verdad? Posiblemente muchos la conocieron, la oyeron, ¿verdad? Y eso fue terrible. Era un domingo que él, según los datos que se tienen de su historia, él el domingo por la noche acostumbraba ir a comer con sus hermanas y después de sus actividades propias de pastor, propias de un párroco, iba a comer con sus hermanas. Y cuando regresaba de la cena, entró a su garage y ahí estaban los asesinos que pues le cortaron la vida dentro del garage de la parroquia de San Sebastián, ahí en la zona 1. El día que él presentó el informe REMI, que son 4 libros, ya dentro de un momentito vamos a presentarles los libros que vale la pena que algún día los hojeemos, veamos ahí todas las atrocidades que se cometieron en ese tiempo de guerra. Tal vez los jóvenes que hoy tienen 20 años, 23 años, 24 años, 25 años, pues no saben esta historia. Pero esto sucedió en Guatemala. Y muchas de las partes de ese dolor de la guerra, a mí personalmente me tocó vivirlo en el Seminario Mayor Nacional. Ahí se dieron algunos actos también terribles, terribles de compañeros que perdieron a su mamá, a su papá, y desaparecieron. Y cuando ellos regresaban a sus pueblos a buscarlos, ya no los encontraban. Ahí tenemos ejemplos tan claros como los de nuestro muy querido amigo Salvador Cutzal, Genaro Cutzal, que estando en el seminario desaparecieron sus papás y parte de su familia. Vamos a hacer una pausa. Hoy nos acompaña nuestro muy querido hermano Eric Marroquín Asturias, a quien nos unimos también de todo corazón, a su familia, a su mamá, a su hermana Rocío, que muchas veces nos ve desde allá, desde Jutiapa, nos acompaña a través del Facebook. Pues qué alegre, pues nos unimos a ellos porque ayer también estuvimos conmemorando 4 años de la partida de su papá, Mario René Marroquín Ramírez, a la presencia de Dios. Yo tuve la dicha también de ser parte de esa familia, parte de estar muy cercano con Mario, compartimos mucha de nuestra vida y entonces nos unimos al recuerdo alegre, porque era un hombre que dejó una señal también de servicio, de generosidad. Mario era una persona que si uno llegaba a cualquier hora del día o de la noche a pedirle un favor, él estaba siempre dispuesto. Así es de que nos unimos a la familia Marroquín Asturias. Vamos a hacer una pausa y volvemos dentro de unos minutos.
Volvemos con ustedes, especialmente este día en el que estamos dedicándole a Monseñor Juan José Gerardi Conedera. Hemos dado algunas razones, pues, por las que creemos y la iglesia afirma que por eso fue asesinado. Esto lo hizo él el 24 de abril a las 7 de la noche en Catedral. Él presentó el estudio, ya dentro de un momentito les vamos a presentar, aunque sea solo así, los libros. Son 4 libros que se llaman La recuperación de la memoria histórica, y que él lo hizo para que no se olvide que en Guatemala hubo cosas tremendas en nuestra vida. Algunos datos biográficos de Monseñor Monseñor Gerardi, Juan José Gerardi. Al momento de su muerte, Monseñor Gerardi era obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Guatemala. Había cumplido 76 años. Nació en la ciudad de Guatemala el 27 de diciembre de 1922, en tiempos siempre difíciles para la historia de Guatemala, a consecuencia de esos procederes autócratas de los gobiernos militares de la época, que consideraron al entonces arzobispo Luis Javier Muñoz y Capurón como un peligro, decidieron expatriarlo en septiembre de ese mismo año. Guatemala queda otra vez sin arzobispo, no hay ningún otro obispo en el territorio nacional. En ese tiempo nació entonces Monseñor el 27 de diciembre de 1922. Sus padres fueron don Manuel Benito Gerardi y doña María Laura Conedera, Polanco de Gerardi, de muy lejana ascendencia italiana los dos, que contrajeron matrimonio en la parroquia de Candelaria el 27 de noviembre de 1920. Sus hermanos Francisco, Juan José, María Teresa y María del Carmen. Por parte de su padre, los abuelos fueron Domingo Gerardi y Teresa Llanes, y los padres de María Laura, Antonia Polanco y Latino Conedera. El segundo retoño de la familia, Gerardi, decidieron ponerle el nombre de Juan por haber nacido en el día del apóstol Juan Evangelista. Ciertamente este nacimiento en fiesta de señalada tan hermosamente habría de ser premonitorio para Juan Gerardi, que andando en el templo también estaría llamado a seguir los caminos del Señor y ser sucesor de los apóstoles en la misión de la iglesia. Sus padres condujeron piadosamente un mes después a la iglesia de Candelaria, una de las más importantes y llenas de tradiciones de Guatemala de la Asunción, donde solemnemente recibió el bautismo el 28 de enero de 1923. Fue su padrino Miguel Gerardi, el tío mayor, hermano del papá. La calle Las Tunches, donde residía esta familia, no había ser tan bullanguera, un tanto distanciada de la parte de la plaza central. Algunos vecinos, como la familia Gerardi,
disponían de un terreno no desdeñable para sus cultivos familiares. La tranquilidad del barrio se interrumpía de vez en cuando por los trenes que allí pasaban y se detenían en la estación de la ermita, algo que debió marcar también la mente infantil de Juan Gerardi. A pocas cuadras de la casa, saliendo hacia la Avenida de los Árboles, Quinta Avenida ahora, se encontraba el Asilo Santa María de las Hijas de la Caridad, con campos de fuego y una iglesia relativamente antigua, donde Juan Gerardi y sus hermanos se empaparon de la espiritualidad bizantina a los pies de la imponente imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa que la presidía. Sus padres fundaron una pequeña empresa en la que cultivaban verduras y hortalizas que luego vendían en el mercado central. Costado de la catedral, como hoy lo tenemos todavía, allá en la Plaza del Sagrario. A las 8 de la mañana iba con el carretón al mercado. Ahí colaboraban también dos hermanas que distribuían el producto entre las vendedoras. Otras personas llegaban directamente a la casa de los Gerardi para requerir las verduras. Este tipo de agricultura fue muy propio de los emigrantes italianos que llegaron en el siglo XIX a Guatemala. Sin duda, en estos quehaceres, Juan Gerardi debió acompañar a sus tíos, a sus hermanos y a sus papás. En el seno familiar fue creciendo en la fe y se enriqueció con el ejemplo de buenas costumbres de quienes lo educaron en el amor a Dios y al prójimo, el respeto a sus semejantes y el valor del trabajo para poder vivir y ayudar a los demás. No faltaron, sin embargo, los contratiempos, como las dificultades nunca faltan en los jóvenes matrimonios. Parece ser que los padres de ambos, tal vez de mutuo acuerdo, decidieron que Manuel, Benito y Laura se separaran por un tiempo, situación que se prolongó por cerca de 4 años, aunque Juan José era todavía muy niño. Pudo resentir estas dificultades. En este tiempo, él se fue con la mamá. Se juntaron de nuevo, procrearon los dos hermanos menores, María Teresa y María del Carmen, pero sobrevino pronto la muerte del padre. María Teresa murió joven a los 27 años. María del Carmen se casó. Su papá falleció a los 42 años, siendo Juan Gerardi todavía muy niño, 7 años. Y para más dolor, la noche del día de su primera comunión, por eso no hay fotos de la celebración, como buen recuerda María del Carmen, su hermana más pequeña, al parecer el papá habría prometido tomarle fotos al día siguiente, pero por su muerte ya no las tomaron. Quedaba su mamá viuda a los 30 años con 4 hijos y la responsabilidad del hogar. Don Latino tuvo un hijo de nombre Latino Gilberto del tiempo de Francisco, hermano mayor de Juan José. Muy piadoso, callado y místico, que el papá lo llevaba a la misa de la iglesia de Santo Domingo,
De niño tuvo la idea de ser sacerdote y entró al seminario. Fue una novedad para la familia que lo visitaba con frecuencia. Al seminario llegaba a verlo también Juan Gerardi, un poco menor que el tío. En más de alguna ocasión, durante estas visitas, fueron recibidas o se cruzaron con el señor arzobispo, Monseñor Luis Duró Isure, que fijándose en Juan José, le decía: Monseñor, y él lo saludaba y le preguntaba: ¿por qué no te vienes al seminario con el tío? Como todos estos jóvenes que están aquí. Juan José le decía: no, yo quiero ser herrero. Entonces los niños no tenían muchas oportunidades de estudiar. Un buen grupo terminaba el 6º grado de la primaria y se retiraba de la escuela. Los padres buscaban enseñarles algún oficio. Cerca de la casa de los Gerardi había una herrería en la 5ª calle, entre 14 y 15 avenida, por la iglesia del señor San José, que pertenecía al señor Manuel Peralta, por donde pasó Francisco, hermano mayor de Juan José. Posiblemente a Juan José le había llamado la atención aquello de ser herrero. Cuando Monseñor escuchó el deseo de Juan José de irse a la herrería, le dijo: cuando tengas la primera quemadura, te regresarás al seminario. ¿Qué influyó más? No lo sabe. Lo cierto es que el día que se presentó Juan José en el seminario, al arzobispo no se le había olvidado lo de la herrería. Y cuando lo vio sonriendo le dijo: ¿verdad que ya te quemaste en la herrería? Monseñor Gerardi recordaba estas anécdotas de su vida, insistiendo que no se fue al seminario por haberse quemado en la herrería. Inició sus estudios en el Centro Educativo del Asilo Santa María de la Caridad de Guatemala, con las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Estaba ubicado entre la Avenida del Ferrocarril y la Avenida de los Árboles. Atendido y dirigido por religiosas, las únicas que se habían podido salvar del vendaval de la expulsión de los tiempos ya pretéritos de la reforma liberal de Justo Rufino Barrios. Este centro educativo católico fue fundado en el año 1090. Disponía de un internado y era el centro de la vida infantil y juvenil del barrio, con excepción de la casa central, que había más establecimientos católicos dirigidos por las religiosas de aquel tiempo. Esto es parte de la vida de Monseñor Gerardi, para que vean ustedes que la vocación sacerdotal no nace así porque le dio ganas a alguien allí o sino que va formándose. Ni es nadie que nace de lo alto, ¿verdad? No, son personas que se van creando. Mire, Monseñor Gerardi, el deseo de él era ser herrero. Quizás le gustaba forjar o le atraía forjar el hierro calentado al fuego fuerte de aquella herrería que él veía constantemente. Esto es una gran verdad que hoy
nos toca vivir y compartir a los 25 años del fallecimiento de nuestro gran mártir de la iglesia, Monseñor Juan José Gerardi Conedera. Algunos acostumbran decirle Gerardi, ¿verdad? Pero esa es una pronunciación italiana. Aquí nosotros en la iglesia siempre le dijimos Monseñor Gerardi. Monseñor era un apellido que nos agradaba pronunciar y siempre lo vimos como una figura grande de la iglesia. Grande no porque hubiera sido lleno de orgullo, de prepotencia, no, sino que grande porque su humildad, su sencillez. Yo me recuerdo que en ese tiempo, el día en el que él presentó fue un viernes, creo yo, un viernes 24 de abril de 1998. Por la noche él iba a presentar el informe del REMI y como ya les dijimos, el REMI son 4 libros en donde se narran los testimonios de la gente que padeció las atrocidades de esa guerra innecesaria, de esta guerra estúpida que se sufrió aquí en Guatemala. Pues resulta que ese viernes yo andaba con un laico muy querido a quien saludamos. Ojalá esté viviendo este momento de su enfermedad. Y él iba caminando ahí en la Séptima Avenida, iba caminando de San Sebastián a la catedral, que queda ahí recto a pocas cuadras. Y yo le dije al laico, mire, ahí va Monseñor Gerardi, vamos a saludarlo. Y se paró ahí en la calle a platicar con nosotros y nos dijo, ustedes vienen desde Jalapa y van a ir a la presentación del REMI. Y nosotros le dijimos, primero Dios, pensamos quedarnos y oír ese documento tan hermoso que usted hizo. Estas son algunas fases pues de este gran pastor que tuvo Guatemala y que fue uno de los nuestros, un pastor que escuchó a sus ovejas. Yo tuve también la dicha de ir viendo su trayectoria porque era seminarista cuando lo exiliaron, lo sacaron de Guatemala. Y esto lo viví yo de cerca junto a hoy nuestro hermano sacerdote, el padre Víctor Manuel Ruano, muy conocido por ustedes por sus artículos en la prensa, por sus comentarios en las redes sociales, Twitter, Facebook y todas esas otras redes sociales que él abarca, muy consciente y que según estaba sabiendo está un poco mal de su garganta, pues hasta allá le mandamos nuestro saludo. Yo me acuerdo que éramos seminaristas, él iba adelante de mí, ¿verdad? Es más inteligente y toda la cosa, pues iba adelante de mí en el seminario y estábamos aquí en el obispado de Jalapa haciendo pastoral. Y pues un día nos dijo rápido Monseñor García,
un gran sacerdote, un gran obispo también, nos dijo rápido, miren, vénganse, vamos a ir a la capital. Y fuimos, y fue la primera vez que yo conocí el aeropuerto, nunca lo conocía, y era de que Monseñor Gerardi estaba regresando de Roma, a donde había ido a platicar con el Papa Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II. Y el gobierno de ese tiempo, pues, no le gustaba, ¿verdad?, que se supieran las maldades que se hacían en este país. Y el señor obispo, Monseñor Gerardi, fue a Roma a decirle al Papa que aquí estaban matando catequistas, campesinos, que había genocidio. Ahora anda ahí una familiar del genocida, candidata a presidenta, imagínese usted, diciendo, no, en Guatemala no hubo genocidio. ¿Cómo no va a haber genocidio? Genocidio es cuando se mata a la gente por su raza, por su condición económica, por cualquier cosa. Pues se exterminaban aldeas. Y eso fue a decir el Papa, y al Papa Monseñor Gerardi. Y cuando esa tarde regresaba de Roma, no lo dejaron entrar a Guatemala, lo detuvieron ahí en el aeropuerto y llegó el nuncio apostólico, Monseñor García, que era un gran hombre de paz y sabio, y entonces fue a intervenir y lo exilaron y pidieron ahí inmediatamente que lo recibieran allá en Costa Rica. Allá vivió varios años y yo me acuerdo de esa tarde en que nosotros, patojos, así sin entender muchas cosas todavía, veíamos cómo allá adentro se movilizaban los obispos, el nuncio, se movilizaban también los militares, porque a veces creen de que con su fuerza van a amedrentar a la iglesia, y no. Pues esa tarde no dejaron entrar a Monseñor Gerardi y lo dejaron se expulsó hacia Costa Rica. Ahí estuvo algunos años y desde ahí seguía iluminando a su diócesis. Quiché quedó sin diócesis desde aquel año. Y muchas cosas más que pudiéramos contar de esas fases de la historia del hombre que hoy recordamos en sus 25 años de fallecido. Vamos a hacer una pequeña pausa y solo vamos a presentarles los libros de el Remi para que ustedes se recuerden, de repente hasta los tienen ustedes ahí. Gracias a nuestro querido Eric Marroquín Azurdia. Hagamos la pausa y volvemos en unos minutos con el segmento final. Bien, queremos que este programa, quizás, como les decíamos, ha sido de mucha información, pero queremos que el recuerdo de este gran pastor, Monseñor Juan José Gerardi, pues no se olvide de nuestra mente, no salga de nuestro corazón, sino que al contrario, esté siempre vivo en nuestras
mentes y en nuestros corazones. Y así hay muchos mártires. El Remi, que les decía, es la recuperación de la memoria histórica de todo lo que sucedió, está resumido en estos 4 libros que llevan por título Guatemala Nunca Más. Son 4 tomos, 4 tomos de esta colección Guatemala Nunca Más. Y en la introducción dice esto: Guatemala Nunca Más es el informe del proyecto interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica, que analiza varios miles de testimonios sobre violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno. Este trabajo está sustentado en la convicción de que además de su impacto individual y colectivo, la violencia política le quitó a los guatemaltecos su derecho de hablar. Subrayemos esto, que la violencia política le quitó a los guatemaltecos su derecho de la palabra. Cada historia es un recorrido de mucho sufrimiento, pero también de grandes deseos de vivir. Mucha gente se acercó para contar su caso y decir, créame. Esta demanda implícita está ligada al reconocimiento de la injusticia de los hechos y a la reivindicación de las víctimas y sus familiares como personas cuya dignidad trató de ser arrebatada. Aclarar y explicar dentro de lo posible lo ocurrido, sin focalizar el daño ni estigmatizar a las víctimas, constituyen las bases para un proceso de reconstrucción social. Solo así la memoria cumple su papel como instrumento para rescatar la dignidad de este pueblo. Esa es como la idea, el objetivo de estos libros. Guatemala Nunca Más. El número 1 nos habla sobre los impactos de la violencia en Guatemala, cómo se fue incrementando una violencia personal, una violencia familiar y una violencia institucionalizada. El número 2 nos habla sobre los mecanismos del horror. Aquí nos narra este tomo número 2 cómo y qué instrumentos eran utilizados para aterrorizar a la gente. Y hay unos datos tremendamente grandes que a veces corre uno el riesgo de creer que quizá no son verdad. De ahí nació gente tan grande como nuestra Premio Nobel de la Paz, nuestra gran doctora Rigoberta Menchú, que quizá no le hemos dado todo el valor que tiene. En el tomo número 3 se nos habla sobre el entorno histórico, cómo se fue, en qué entorno fue sucediendo todos estos acontecimientos. Ustedes saben cómo mataron grandes dirigentes sociales y religiosos
en Guatemala. Me acuerdo yo del padre Conrado de la Cruz, un sacerdote filipino que trabajaba en Escuintla. Y él resulta que un 1 de mayo, creo que fue, pues vino a la capital y fue a caminar por el centro histórico, como ahí estaba la catedral y todo eso, y ahí se hacían algunos trámites de nosotros. Pues fue, pero estaba ahí en ese día la manifestación de los obreros y lo encontraron a él en la calle, se lo llevaron y lo desaparecieron. Después lo acusaron de muchas cosas, ¿verdad? Y eso fue doloroso. Y el número 4, que es como el más voluminoso, el más grande, pues nos habla de las víctimas del conflicto. Esos métodos para torturar que utilizaban en ese tiempo eran unos métodos espantosos. Narran violaciones a las mujeres. Y alguien que a mí personalmente me impacta es aquel niño que, gracias a Dios, el Papa Francisco lo beatificó en los 10 mártires del Quiché, a Juanito Méndez, Barrera Méndez creo que es. Juanito era un miembro de una familia muy católica y él decía que no podía huir porque él no le había hecho mal a nadie. Y se quedó ahí en su comunidad y se quedó proclamando la palabra de Dios. Y sus hermanos, algunos fueron capturados, algunos 2 pudieron salir huyendo, su papá fue asesinado, en fin, y lo capturaron a él también. Y para que dijera que dónde estaban escondidos sus hermanos, al niño, oigan bien, al niño de 12 años lo torturaban. Y ese día que lo mataron, le cortaron la planta de los pies, se lo llevaron a un río. Esos son datos históricos muy, pero muy fuertes. Se lo llevaron a un río y allí lo hacían caminar con sus pies desgarrados, con sus pies que le habían quitado la piel, lo hacían caminar en las piedras calientes y filosas de aquel río. Después lo colgaron, le dispararon y ahí murió. La gente, cuando ya se habían ido los militares, lo fueron a bajar y lo enterraron. Hoy es nuestro santo, es nuestro beato Juan Barrera Méndez. Ojalá muchos niños lo tomaran como ejemplo de fidelidad a Dios, a la iglesia y a su familia. Muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado. Repetimos nuestro agradecimiento a Eric Marroquín Asturias, que estuvo con nosotros en la parte técnica. Sabiendo que nuestros mártires viven, que nos han dado un ejemplo de entrega, de amor a Dios y a sus hermanos, hoy en Monseñor Juan Gerardi Conedera recordamos a tantos hombres y a tantas mujeres que en nuestro país
sufren también la persecución, el marginamiento, el martirio constante. No perdamos la fe y no perdamos la confianza en Dios, pidiendo la intercesión de nuestros mártires. Por una Guatemala en paz, este fue su programa Arriba Corazones.